Ok, vamos a dar inicio con la presentación. Nos vamos a ir muy rapidito. Nos quedamos en lo que era la liquidación. Tenemos que ver hoy lo que es la liquidación, la sociedad en participación. A ver, permítanme. Y les doy los temas que vamos a ver el día de hoy. Liquidación de las sociedades, asociación en participación y sociedad por acciones simplificada. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a dar inicio con la presentación. Por ahí nos quedamos en lo que fue la liquidación. Vimos lo que era la disolución y hoy vamos a ver lo que es ya el siguiente proceso, que es la liquidación. Bueno, habíamos quedado que la disolución no supone la desaparición jurídica de la sociedad, pero paraliza la actividad ordinaria de la empresa y da paso al periodo de liquidación. Es decir, aún no se da de baja, por así decirlo, simplemente se pone en pausa para pasar al siguiente proceso, que es la liquidación de las sociedades. Y vamos a ver lo que se entiende por la liquidación de sociedades. Dice que es la terminación de sus actividades mercantiles, la realización de sus activos para pagar la totalidad de sus pasivos. Es decir, por ahí el administrador, el que se va a hacer cargo de la liquidación, tiene que ver cómo está la administración, cómo quedó la administración para hacer la división de lo que se tiene que pagar y lo que se tiene que repartir entre los socios. Aquí nos marca la distribución del remanente entre sus socios. ¿Cuáles son las causas de disolución? Nos dice que por muerte. Aquí nos marca que los herederos pueden continuar si así lo desean y si no pueden salir en dado caso de que quieran salir. Bueno, se tiene 2 meses para entregarle la cuota correspondiente al socio que falleció. Dice por incapacidad, por exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Recordemos que dentro de cada sociedad, dentro del acta constitutiva, podemos poner una fecha en que se concluye las sociedades. Entonces, eso sería uno de los causales de liquidar también. Nos marca ahí que el responsable de la liquidación tiene que realizar toda una serie de procedimientos y operaciones, como lo son elaborar una lista con todos los acreedores, preparar una lista con los activos de la empresa que se deben vender, elegir cómo se deben repartir los ingresos de estas ventas entre los distintos acreedores. Y por ahí nos marca que existen dos tipos de acreedores. Nos dicen que los preferentes o con garantía, que estos tienen asegurada la recuperación de su inversión porque está respaldada por algún tipo de bien o propiedad de la empresa. Y los acreedores que les llaman ordinarios o sin garantía. Y estos son los que dice existen algunos acreedores ordinarios que cobran antes que nadie, el responsable de la liquidación, el gobierno y los trabajadores. Estos serían los acreedores ordinarios. Siempre los que llevan a cabo la liquidación, el gobierno y los trabajadores de la empresa llevan mano en la repartición. Aquí vamos a ver lo que nos comentaba el compañero, que tal vez no venga dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles como tal, así específico, pero necesito que lo investiguen, además de que aquí se los voy a dar. Nos dice qué es la quiebra. Esto viene dentro del cuestionario para que tomen nota. Situación jurídica en la que una persona, empresa o institución no puede hacer frente a los que deben realizar, porque estos son superiores a sus recursos económicos disponibles. Es decir, no cuentan con, con el dinero o con los bienes para hacer pago a una deuda. Por eso se va a la quiebra.
Los diferentes tipos de quiebra, para que tomen nota también. La fortuita es aquella originada por causas impredecibles de fuerza mayor que llevan al comerciante a la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones y a la finalización de sus operaciones. La quiebra culpable es aquella originada por la falta de prudencia o negligencia de los administradores del negocio. Y la quiebra fraudulenta es aquella originada por actos dolosos del comerciante en perjuicio de sus acreedores. ¿Ya tomaron nota? Sí, profe. Sí, maestro. Bien. Hablemos de insolvencia. Aquí también les voy a pedir que tomen nota. Nos dice que es aquella situación en la cual una empresa no puede atender sus obligaciones a sus respectivos vencimientos, debido a que si bien tienen suficientes activos para cubrir sus deudas, estos están invertidos en bienes que no son fáciles de liquidar con la premura necesaria. Es decir, tienen los bienes para cubrir las deudas, pero para esto tienen que llevar a cabo un proceso de venta, de remate, entre otras cosas. No quiere decir que no puedan cubrir con la deuda, simplemente que no hay la insolvencia en efectivo, por así decirlo, para hacer el pago de sus deudas. Ok, vamos a ver algunas de las reglas para llevar a cabo una liquidación. Nos dice, una vez disuelta la sociedad, se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de 6 meses. Y él está moviendo por ahí. Maestro, ¿lo puede bloquear, por favor? Ya le mandé un mensaje y no contesta. ¿Cómo se dan cuenta quién está? Ahí sale el nombre de quien raya. Se llama Jesús González. Ok. Bien. Nos quedamos, dice, se practicará dentro del plazo de 6 meses, salvo el pacto contrario. Además, a su nombre, a su razón social, se deben de agregar las palabras en liquidación. Y vemos que las sociedades aún disueltas conservarán su personalidad jurídica para los efectos de la liquidación. Hasta que no esté liquidada, se va a dar de baja, por así decirlo. Entonces van a conservar su personalidad jurídica hasta que no esté liquidado por completo. El acta constitutiva debe establecer las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de los liquidadores. Si esta regla no está dentro del acta constitutiva, el nombramiento de los liquidadores se hará por el acuerdo de los socios tomando en la proporción y forma que esta ley señala según la naturaleza de la sociedad para el acuerdo sobre la disolución. Es decir, los mismos socios van a escoger quiénes serán los que liquiden. Si no se ponen de acuerdo los socios, lo hará una autoridad judicial
en la vía sumaria a petición de cualquiera de los socios. Esto nos lo marca el artículo 244. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quiere participar? Sí, yo, maestro, tengo una duda. ¿Socio y accionista es lo mismo? No, recordemos que no, dependiendo aquí del tipo de sociedad. Recordemos que por ahí se divide, por ejemplo, en alguna de las sociedades, un socio va dentro de la sociedad como tal y un accionista, eh, bueno, más bien cambia dentro de las obligaciones, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en la sociedad en comandita simple, por ahí hay socios y ahí podemos ver que hay accionistas, se puede decir que son los comanditados. Sí, sí me voy a entender. Sí, entonces, o sea, Lo los que cambio, lo accionistas, que cambia son sus obligaciones y sus responsabilidades. entonces, en las sociedades en las que solo están obligados a dar sus aportaciones, esos son las accionistas. Así es. Ah, ok, ok, ya. Muchas gracias, maestro. Sí, muy bien. Perdón, maestro, Sí, nunca pude levantar la mano aquí, es que estoy en el celular escuchando la clase. ¿El comisario no entra en este rubro para lo de la liquidación? ¿El comisario que está mencionado en el acta constitutiva? sí, siempre y cuando así también en el mismo acta constitutiva se mencione que pueda tener ese régimen también como liquidador. Ah, ok. Si no está mencionado, entonces él no lo puede hacer. Ahí es donde ya los socios van a tomar el parecer para poder decidir quiénes van a ser los liquidadores. Así es. Por ahí se tiene que nombrar desde un principio quién sería el liquidador y si el comisario se nombra, sí tendría ese derecho, si no, no, por ahí no, no podría hacerlo. Ok, gracias, maestro. Ok, ¿qué facultades tienen los liquidadores? Nos dice que concluir las operaciones sociales que hubieran quedado pendientes al tiempo de la disolución, cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes de la sociedad, liquidar a cada socio su haber social, practicar el balance de la liquidación y obtener del registro público de comercio la cancelación de inscripción del contrato social una vez concluida la liquidación, es decir, la baja. Entonces, por lo tanto, podemos concluir que la liquidación es un conjunto de operaciones que debe realizarse en una sociedad que ha incurrido en causal de disolución, pendientes a la determinación, si es que hubiere, del remanente del patrimonio social repartible entre los socios, la cual estará a cargo de uno o más liquidadores que serán representantes legales de la sociedad y responderán solidariamente por los actos que ejecuten excediéndose de los límites de su cargo. ¿Hasta aquí alguna duda sobre este tema? Todo bien, maestro. Bien. Por ahí vemos también que estamos viendo un tema, nos dice la asociación en participación, y este es muy común que se da entre, podemos decir, pequeños negocios, ya no decirlo como empresa porque no está registrado, esto no se da en un registro ante el registro público de comercio, no se lleva a cabo, simplemente es un contrato sencillo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, si tenemos un restaurantito que no vamos a dar de alta,
Entonces, eso es una asociación en participación. Nos dice, la asociación en participación es un contrato por el cual una persona concede a otra que le aporta bienes o servicios una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil, de una o varias operaciones de comercio. La asociación en participación no tiene personalidad jurídica, ni razón social o denominación. El contrato de asociación en participación debe constar por escrito y no estará sujeto a registro. En los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones que deban realizarse. El asociante obra en nombre propio y no habrá relación jurídica entre los terceros y los asociados. Es decir, como les comentaba, propiamente dicho, es solamente hacer un contrato por escrito entre personas, como si fuera un acta constitutiva, pero ya sería interno, es meramente interno, no se registra y por lo mismo, pues no causa impuestos. Ok, vamos a darle lectura a los últimos artículos. Nos dice respecto a terceros, los bienes aportados pertenecen en propiedad al asociante, a no ser que por la naturaleza de la aportación fuera necesaria alguna otra formalidad, o que se estipule lo contrario y se inscriba la cláusula relativa en el registro público de comercio del lugar donde el asociante ejerce el comercio, aun cuando la estipulación no haya sido registrada, surtirá sus efectos si se prueba que el tercero tenía o debía tener conocimiento de ella. Salvo pacto el contrario, para la distribución de las utilidades y de las pérdidas, se observará lo dispuesto en el artículo 16. Las pérdidas que correspondan a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. Las asociaciones en participación funcionan, se disuelven y liquidan a falta de estipulaciones especiales por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo. Maestro, perdón, creo que podría explicar el último artículo de cómo se disuelven las asociaciones, bueno, en participación. Claro, pronto. Es que lo que no entendí es que, o sea, se disuelven y liquidan a falta de falta de estipulaciones específicas. Que eso no, como que no lo entendí. Falta de estipulaciones especiales. No tienen estipulaciones especiales y se llevarán a cabo como se disuelve la sociedad en nombre colectivo. Prácticamente de igual forma. Se nombra una persona que va a hacer la liquidación y este va a llevar a cabo la administración, va a ver cómo está la administración y cómo se va, qué es lo que se debe, qué es lo que se tiene que repartir. Básicamente sería exactamente lo mismo que en las otras. No hay una estipulación especial para este tipo de liquidación, en este tipo de asociación. ¿Sí? Ok, sí, un poco más claro. Gracias. Mm, permítame.
Ok, vamos a pasar al siguiente tema. Permítanme. Tiene la- Disculpe, maestro, Sí. ¿en dónde podemos nosotros consultar esta información? ¿En qué libro? Esto lo podemos consultar dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo, a partir del artículo 252. Déjame se los muestro en pantalla. Ok, gracias, maestro. 252 de la Asociación en Participación. Y lo que vamos a ver ahorita es el artículo 260 de la Sociedad por Acción Simplificada. Ok, ya tenemos la presentación en pantalla, ¿verdad? No, profe. No, maestro. Ok, permítanme. Ok, Sociedad por Acciones Simplificada. Son las SAS. Si entramos por ahí al portal del SAT, podemos ver que esta es una sociedad y su característica principal es que lo pueden realizar o dar de alta desde el portal, sin la necesidad de hacerlo ante notario público. Lo registran directamente desde el portal. Por ahí lo único que va a cambiar aquí son las reglas en la cuestión de que no puede haber tanto ingreso de capital, creo que hasta 5 millones nada más. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. De igual forma, tengo por ahí unos videos que al final los voy a poner como material de apoyo, donde nos habla un poquito más sobre las sociedades por acción simplificada y la sociedad que acabamos, la asociación, perdón, en participación, que es lo que acabamos de ver. Ok, ya me perdí. Ah, bien. Ok. Sociedad por acción simplificada. Es una sociedad comercial de capital que estimula el emprendimiento debido a las facilidades y la flexibilidad que posee para su constitución y funcionamiento. Fue creada por la ley de 1258 de 2008, además de su decreto en 2020, en junio del 2009, basándose en la antigua ley de emprendimiento. Esto en la ley de emprendimiento. Tenemos ya un poquito de tiempo, vamos a darlo más rápido. Nos dice que puede constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Tienen naturaleza comercial, pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles. Se crea por documento privado y nace después del registro en la Cámara de Comercio, a menos de que los aportes iniciales incluyan bienes inmuebles y se requiere escritura pública. Es lo que les decía, dentro de la página del SAT puedes puedes constituir este tipo de sociedad.
Ahí mismo les van a dar, les van a pedir lo que se necesita, pueden cargar los documentos y les pasan también los formatos que se requiere para darse de alta. Todo lo pueden hacer en línea. Dice, los accionistas responderán solo hasta el límite de sus aportes, sin importar la causa de la obligación laboral, fiscal, entre otras. Puede desestimarse su personalidad en caso de probarse que fue constituida para fraudar. Dicha estimación la da las super sociedades. En dado caso de que se encuentre que solamente fue creada para, para cuestiones de fraude, como lo son facturas, pues pueden darse de baja y puede haber acción legal en contra de ellos como en todas las demás si se actúa de forma ilícita. La única limitación de las SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de valores. Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años. Las sociedades por acción simplificada pueden emitir cualquiera de los dos tipos de acciones, especificando sus derechos y su forma de negociación. Los requisitos para su constitución, esto nos lo da también ahí en la página y como les digo, nos pasan todos los formatos que se requieren para hacer este tipo de alta, por así decirlo. Y lo estipula el artículo 262, para proceder a la constitución de una sociedad por acción simplificada únicamente se requiere que haya uno o más accionistas, es decir, socios, que él o los accionistas externen su consentimiento para constituir una sociedad por acción simplificada bajo los estatutos sociales que la Secretaría de Economía ponga a disposición mediante el sistema electrónico de constitución. Hablamos de los formatos, todos los formatos que nos emite por ahí la Secretaría de Economía dentro de la página del SAT, que algunos de los accionistas cuenten con la autorización para el uso de denominación emitida por la Secretaría de Economía y que todos los accionistas cuenten con certificado de firma electrónica avanzada, vigente, reconocido en las reglas generales que emita la Secretaría de Economía conforme a lo dispuesto en el artículo 163 de esta ley. Por ahí creo que ahorita todos, ya casi todas las personas tenemos lo que son las firmas electrónicas. No sé si alguno no sabe de qué estamos hablando. Pues en su mayoría, profe, pero no todavía lo han hecho. Se supone que esto va a llegar a un punto en que ya va a ser obligatorio que todo el mundo lo tenga, hasta para tramitar pensiones o cualquier Así que es, hacer, sí. pero todavía no se ha manejado como obligatorio. Ok, sí. Sí, de hecho, sí, todavía no es obligatorio, pero por ejemplo, las personas que son servidores públicos ya casi todos lo tienen. Creo que también algunas empresas ya lo manejan así. Esta firma se va a llevar a cabo por ahí, hasta nos da un código QR cuando se hace la firma electrónica. Esto va a, bueno, ya no se va a ocupar que vayas personalmente, como todo lo estamos haciendo ya en electrónico, en línea. Las firmas ahora van a ser de esa manera. Solamente vas y te das de alta. Creo que por ahí nada más te piden que vayas con una USB y te lo entregan. Es un código y por ahí haces una contraseña y tienes tu firma.
Dice, para efectos de lo dispuesto en el artículo 262, en el anterior, el sistema electrónico de constitución estará a cargo de la Secretaría de Economía y se hará por medios digitales mediante el programa informático establecido para tal efecto, cuyo funcionamiento y operación se regirá por las reglas generales que para tal efecto emita la propia Secretaría. Por ahí nos marcan unos pasos a seguir. El procedimiento de constitución se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes bases. Me dice que se abrirá un folio por cada constitución. Él o los accionistas seleccionarán las cláusulas de los estatutos sociales que pongan a disposición la Secretaría de Economía a través del sistema. Se genera un contrato social de la Constitución. Por ahí nos dice que la Secretaría de Economía verifica que el contrato social de la Constitución de la sociedad cumpla con lo dispuesto en el artículo 264, que es el siguiente. Y de ser procedente, lo enviará electrónicamente para su inscripción en el registro público de comercio. Como les digo, todo va a ser en línea. El sistema generará de manera digital la boleta de inscripción de la sociedad por acciones simplificada en el registro público de comercio. La utilización de fedatarios públicos es optativa, es decir, si quieres que tengas por ahí un notario público o algo que lo puedas, si lo quieres utilizar, pues ya va a depender de cada una de las personas. La existencia de la sociedad por acción simplificada se probará con el contrato social de la constitución de las sociedades y la boleta de inscripción en el registro público de comercio. Los accionistas serán responsables de la existencia y la veracidad de la información proporcionada en el sistema. De lo contrario, responden por daños y perjuicios que se pudieran originar sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales a que hubiera lugar. Y los demás que establezcan en las reglas del sistema electrónico de constitución. En cuanto a los estatutos sociales a que se refiere el artículo anterior, únicamente debe contener los siguientes requisitos. Básicamente lo que estamos viendo es de manera informativa, porque básicamente yo nada más necesito que ustedes sepan diferenciar entre las sociedades. En este tipo de sociedades, pues como les decía, la que se puede hacer de manera electrónica. Los estatutos sociales nos dice que entre los requisitos debe traer por ahí la denominación, el nombre de los accionistas, domicilio de los accionistas, registro federal de contribuyente de los accionistas, correo electrónico de cada uno, domicilio de la sociedad, duración de la sociedad, la forma y términos en que los accionistas se obliguen a suscribir y pagar sus acciones, el número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el capital social, el número de votos que tendrá cada uno de los accionistas en virtud de sus acciones, el objeto de la sociedad y la forma de administración de la sociedad. Básicamente, o como quien dice, es un acta constitutiva que ellos te van a entregar en un formato, el cual tienes que llenar.